¿Qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién me levanta la mano para que me lo diga? Merlinda. Profesor, hemos hablado la semana pasada sobre la cultura, ¿no? Que Ya. son tradiciones y costumbres, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una comunidad y que también nos dijiste que incluye el lenguaje y también en su forma de pensar, de sentir y de hacer, profesor. Ya. A ver, otra. Profesor, hicimos historia, sociedad y diversidad de cultura. Ya. ¿Qué era la cultura? Hablamos sobre cada cultura que tiene cada región, sus platos típicos, su baile, su religión, ¿no? También hablamos, profesor, acerca de la identidad cultural. Ya. Cuando surge de relación entre cada persona y su comunidad. Veíamos que la cultura, ¿qué cosa es? Tradiciones y costumbres de cada ciudad, profesor. No, pero la cultura, ¿qué cosa es? En una palabra, en unas palabras. En última palabra. Es una forma, un modo de hacer algo, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. Cultura es todo aquello que hacemos en cada localidad o en cada país, en Es, cada ciudad. así es. ¿No? ¿Qué más veíamos? ¿Ah? ¿Qué más veíamos? ¿Cómo podemos apreciar la diversidad en el Perú también, profesor? También, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos aprovechar para mirar la diversidad? ¿Ya? ¿Ustedes me ven en la cámara? No, profesor. Algo Es el así, Profesor. ya te necesitas. No. Ay, ay, ay. Espérate. A ver. No es esto. A ver, esto de acá tampoco no da ahí, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos toca el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Vamos a ver. La diversidad cultural. No, globalización y diversidad cultural. ¿Ya? Vamos a ver acá el video, las diapositivas. Un video debería pasarles, ¿no? Vamos a ver. La globalización y diversidad cultural. Oye, ¿se me está viendo? ¿Sí, no? Sí, profesor, sí. Sí se le ve. ¿Qué tan graciosa esta cámara? A ver, dígame, ¿qué entienden por globalización? ¿Ah? Globalización. A ver, ¿qué entienden por globalización? Todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué más? Globalización. Acerca del planeta y todo su alrededor. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Otra más?
un proceso político, social y cultural. También, ¿qué cosa más es? La globalización. Un grupo de sociedades. También, ese es un grupo de sociedades. Globalización puede ser lo que abarca la diversidad, la biodiversidad, o sea, son los que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se juntan? ¿Ya? Claro. Todo se hace una aldea global, una aldea chiquita, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver un poco de cultura, un poco de historia sobre la diversidad cultural, ¿ya? Nosotros sabemos que el mundo ha comenzado a hacerse conocido, a saber que el mundo era redondo, que el mundo era esférico, ¿no? Que era estaba en el espacio, ¿no? Recién en el siglo XV, ¿no? Cuando en 1492 Cristóbal Colón hace pues el descubrimiento del nuevo mundo de la América, ¿no? ¿Ya? Y un poco más antes, los portugueses hacen el descubrimiento de África, ¿no? Todo eso es a finales del siglo XV, ¿ya? Y ahí es cuando empieza la occidentalización del mundo, ¿ya? Cuando han comenzado las cruzadas también, ¿no? Cuando han tenido intercambio comercial con el Oriente, ¿no? Cuando el Occidente ha comenzado a ver que el mundo era redondo, comenzaron a occidentalizar el mundo, ¿ya? O sea, en este periodo, ¿no? Todavía no han analizado pues, los aspectos socioculturales de los pueblos, ¿no? Cada pueblo tenía pues un aspecto desconocido para los hombres de la antigüedad, ¿no? Imagínense que solamente creían que era Europa nada más el mundo, ¿no? Y un poquito de África, un poquito de Asia, pero nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente creían que esto de acá que es Europa, ¿ya? Esto de acá que es Asia, y esto de acá que es África, esto nomás pensaban que es el mundo, ¿no? Esto chiquitito. Y que si se iban por el mar, por estos lugares, se iban a caer y se lo iban a comer los monstruos, ¿no? O sea que ellos no podían navegar afuera de sus costas, navegaban pegaditos a las costas nada más, ¿no? O sea, el mundo no había sido pues analizado ampliamente en sus aspectos socioculturales, ¿ya? También la economía se encuentra al origen de los cambios y mutaciones, ¿ya? Pero la explicación económica no es suficiente para explicar este proceso histórico, ¿ya? Lo que ha evolucionado la tecnología, por ejemplo, los productos de una evolución más amplia de las ideas, más conocimiento de los hombres, ¿no? Que se realiza la más grande revolución de las técnicas de información y de las comunicaciones en el dominio de la cultura, cuando los hombres comienzan a descubrir nuevas tierras, comienzan a descubrir nuevos procesos históricos, sociales, cuando los hombres analizan que hay diferentes etnias en diferentes culturas, ¿no? En ese tiempo, la perspectiva intercultural, lejos de ampliarse,
se había reducido a que los españoles medían a las personas por su color, por su talla, por su fisonomía, ¿no? Y las culturas que eran diferentes estaban en pie, ¿no? Llámese la cultura asiática, por ejemplo, del occidente, de Asia, China, Japón, los pakistaníes, los árabes, los hindú, ¿no? Singapur, Taiwán, Vietnam, ¿ya? Y los de América, ¿no? De América toda, eran muy diferentes a los rasgos que tenían los europeos, y los africanos peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que aplicada en la educación, en los otros dominios de las ciencias humanas, ¿no? Han venido a avasallar, a conquistar estas tierras, ¿no? Y a dominarlas, ¿ya? Y en ese intercambio que ha habido un mestizaje del mundo, ¿no? Un mestizaje de las culturas por el único afán de desaparecerlas, ¿ya? A la interdependencia y al cambio que rige pues las relaciones entre las culturas y la comprensión del mundo que ha habido. Ahí en esa acción de los europeos por ir a todas las instancias del mundo, es lo que ha creado la idea de la globalización que ha sido después, ¿no? La educación, desde esta perspectiva, como transmisores de los valores fundamentales. Le voy a pasar a tu papá que me imprima tu libreta. ¿Cómo? Porque mi mamá dice que te va a pasar. Constituyen la esencia para imaginar proyectos de sociedad viable que garantice la dignidad de que todos necesitamos, ¿no? Entonces, en esta idea de globalización, en que tenemos que entender que los europeos tienen toda una cantidad de mañas para hacer medidas de las personas en cuanto a clasificar las etnias, los grupos sociales, los grupos humanos, ¿ya? Cuando han venido, por ejemplo, los españoles, ¿no?, al Perú o a la América Latina, o a la América hispana primero, han venido a invadir, a avasallar todo lo que encontraron acá. ¿Hacer qué cosa? A exterminarlos. A exterminarlos. Cuando los españoles llegaron, al menos en el Perú, habían pues entre 15 y 20 millones de habitantes, ¿no? En 1600, sí, 1700, 720 más o menos, cuando estaban todavía en apogeo la extracción de la plata del Cerro Potosí. En un censo que han hecho, habían 600.000 habitantes en el Perú.
Imagínense la cantidad de indígenas que han matado por el afán de ellos venir y hacer que su cultura fuera la que prevalezca. A ver, ¿qué me dicen de lo que estamos escuchando hasta este momento? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Ah? ¿Quién levanta la mano? Doris Feliciano Morales. Sí, Doris. profesor. Sí. A ver, ¿qué Profesor. me dices de este proceso de globalización que ha habido a través de estos años, desde 1492? ¿Mm? ¿O alguien que me diga? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Marta. Bueno, creo que desde la llegada de los españoles, ¿no? Ellos vinieron con esa intención, pues, ¿no? De exterminar a todo y llevarse todas nuestras riquezas. También a imponernos su cultura también, ¿no? Porque el que no Claro. obedecía también era castigado y hasta los mataban por eso, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. hasta ahora, bueno, desde ese tiempo ha habido un proceso, ¿no? Ha habido un cambio también. Ya los indígenas también se rebelaron, cuando hubo la emancipación. Ya pues después llegó la república y ahora ya pues ya somos ya más independientes, ¿no? Ya sabemos defendernos, al menos ya no como antes, pues no, antes nos marginaban por indios, o sea, por no tener una raza igual a ellos, ¿no? Eso es lo que Ya. más o menos le entendí, profesor. ¿Tú crees que ya estamos libres, independientes, por la voluntad general de los pueblos? Bueno, este proceso no se ha llegado a todavía a concretizar así prácticamente, ¿no? Se Sí, dice pues. nomás, pero no todavía nos falta, Ujú, profesor. ujú. Gracias. Gracias, Marta. A ver, ¿quién más? ¿Ah? ¿Alguien más? Anímense, digan algo. Keila Mego. ¿Puede hablar? No. Cecilia Gamarra. Ya, Keila Mego, ya le vi. Cecilia Gamarra. Ya, su audio no funciona, ya le vi también. Cintia Heredia. Sí.
Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, sí, dígame. Les preguntaba qué reacciones les da, les provoca con este proceso de globalización que se inició en 1492 en América Latina y en 1535 en el Perú. Profesor, disculpe, no le escucho. Es que voy en carro y no se le escucha bien. Ah, no se escucha bien. Solo le entendí globalización. Ya, ya. Vamos a ver. A ver. Bueno, mi opinión es que siempre ha cambiado desde que llegaron los españoles. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, y alteró todo en Perú. Ya, ya. Vamos a ver esta introducción. Espero que les pueda servir, ¿no? Vamos a ver. La occidentalización del mundo, ¿ya? La occidentalización. ¿Qué cosa es la occidentalización del mundo? A ver, dígame. ¿Qué cosa entienden por occidentalización del mundo? Cuando vinieron del occidente a conquistar, Ya, pero ¿quiénes son los del occidente? los europeos, Los ¿no? europeos, ¿no es cierto? Claro. Los europeos son del lado occidental. A ver, los europeos se creían lo máximo, ¿ya? Ellos habían concebido el mundo a su medida, a su antojo. El mundo solamente era la parte esa de Europa, ¿no? Abajo encontrabas Grecia, el Mar Muerto, ese sitio nada más, la Franja de Gaza, Egipto, ¿no? Y por ahí un poquitito de Egipto y Libia, más o menos, y Europa nada más. Eso era el mundo conocido por ellos, ¿no? También en Europa, en el año 600 antes de Cristo, ¿no? En Grecia, precisamente, surge la filosofía, ¿no? Surge la filosofía en que los hombres piensan filosóficamente las cosas del mundo, ya no como mitos, como mitología, ¿ya? A partir del año 600 antes de Cristo, ya piensan fisiológicamente de lo que es el mundo. Por decirles, antes de que haya filosofía, ¿no? Tales de Mileto, Anaxímenes, Anacimandro, Platón, Sócrates, ¿no? Aristóteles, los filósofos más conocidos, pensaban que todo se movía por mitos. Por decir, cuando veían que las nubes se ponían como para ver tormenta, ¿no? Las nubes se acomodaban. Ellos pensaban que ahí estaba Thor con su mazo y comenzaba a agitar las nubes, a pegarles ahí a las nubes de una en una, y las nubes botaban los rayos, los truenos, los relámpagos, ¿no? Y de esa manera explicaban ellos la tormenta, explicaban las lluvias con sus mitologías. Pero
Tales de Mileto, el primer filósofo, comienza a pensar de que tiene que haber una explicación para eso. Y es que en el año 600, en Grecia, vivían una opulencia total. Tenían mucha cantidad de dinero, ¿no? Y no trabajaban ellos, sino que esclavos trabajaban en sus haciendas, en sus chacras. Y eran prácticamente los amos, los dueños, los señores, ¿no? Y no hacían nada, solamente esperaban que saque la cosecha, ¿no? Lo vendían y tenían ellos, ¿no? O sea, ellos pasaron una vida de sibaritas, ¿no? De sibaritas. Entonces esto les dio tiempo para, en sus ratos de ocio, pensar filosóficamente. ¿Saben qué es filosofía? A ver, ¿quién me levanta la mano? Que me diga qué es filosofía. ¿Ah? Las causas de las causas y efectos de las cosas naturales. Ya, por ahí. Un conjunto de Claro. reflexiones. Sí, ahí mi hermana me está diciendo que es amor a la sabiduría, ¿no? Y eso es, pues, amor a la sabiduría, ¿ya? Filo es amor, ¿ya? Sofía, ¿no? Safos es sabiduría, ¿no? Entonces se traduce eso como amor a la sabiduría. Y los primeros filósofos eran los filósofos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ellos pensaban qué cosa era lo que era en esencia el hombre, ¿no? Y Tales de Mileto, que es el primer filósofo que le digo, había estado pues muchos años en Egipto, ¿no? Y él había visto que en tiempos de agua, ¿no? Cuando el río se llenaba con agua, se desbordaba y en la parte de afuera, ¿no? Se llenaba pues con el agua, ¿no? Pero cuando el río bajaba su caudal, empezaba a ya 2 meses, 3 meses, a pasar poca agua, ¿no? Y todo eso había quedado inundado. Pasa el tiempo y ahí comenzaron a crecer plantas, ¿no? Porque traía pues el río el limo, una sustancia que sirve para fertilizar la tierra. Y eso hacía que crecieran las plantas, ¿ya? Entonces, él pensando, ¿no? ¿Esto por qué crece? Y llegó a la conclusión de que la esencia de la vida era el agua, porque también había visto charcos, y en los charcos se formaban larvas, ¿no? Animales, y de la nada. Entonces, entonces la esencia de la vida es el agua. Y eso es lo que llegó a esa conclusión. Entonces la esencia de los hombres es el agua. Pero no faltó otro que Anaxímenes, por ejemplo, que se puso a reflexionar y le dice en otra oportunidad, dice, usted está loco porque el hombre no solamente se compone de agua, sino de fuego, de luz, de aire. O sea, cada vez aumentaba más y más este pensamiento hasta que ahora ya sabemos de que está en los genes, la naturaleza humana, ¿no? Pero para que lleguen a eso, pues, este amor a la sabiduría los ha llevado, pues, a llegar a esas conclusiones, ¿no? Entonces, y ese pensamiento occidental, ¿no? Que pensaban que solamente en Grecia nomás había crecido la filosofía, ¿no? Cuando la oriental, la filosofía china, la filosofía hindú o la filosofía japonesa es también muy avanzada. Han conocido las matemáticas. ¿No han leído ustedes el libro de Baldor?
¿Alguien conoce el libro de Baldor? ¿Ah? No. ¿Ah? A ver, ¿quién conoce el libro de Baldor? A ver. ¿Ah? O que me diga qué cosa, a ver, ¿qué cosa tiene este libro de Baldor, Nirvana? Es un libro de álgebra, profesor. Claro, no, de álgebra nomás no, ¿ah? Todo lo que tiene Matemática. las Sí, matemáticas. es claro, ¿no? Geometría, trigonometría, Pero es más aritmética. Álgebra, trigonometría, todo lo que Sí, es de ¿no? matemática. ¿Y saben, Baldor de dónde es? Ahí tenía en la tapa, ¿no? Venía con su turbante, árabe pues, ¿ya? Oriental. O sea, los orientales han tenido mucha filosofía, mucho más avanzada que los europeos, pero como los europeos se creían el dueño del mundo, entonces han visto que ellos eran los dueños. Entonces, la occidentalización viene por eso, ¿no? Por la filosofía, por la forma de vivir, por la economía, todo eso, ¿no? Fue calando en la filosofía. Y eso lo que trajo la occidentalización del mundo, que lo llevaron a invadir toda Europa, toda América, toda Asia, pues, toda África, ¿no? Las raíces históricas de la globalización económica y cultural actual se encuentran en la imposición del etnocentrismo occidental. Ellos han impuesto su modo de vivir. Han impuesto su modo de mirar el mundo. ¿Ya? Han impuesto su modo de concebir la vida. ¿Ya? Entonces, en el contexto de dominación colonial que han tenido ellos, y postcolonial, es el modelo universal a imitar. O sea, nosotros, como cultura dominada por españoles, ¿no? Aplastada por los españoles, nos vemos en la necesidad de imitar. ¿Les parece eso? ¿Ah? ¿Eso les parece bien? A ver, díganme. No creo, profesor. No, no es cierto, pero es No. así. Es así. El mundo está dado así porque hemos sido dominados por Europa, pues. Ahora, últimamente, los chinos están imponiendo su cultura acá en el Perú, los hindú también, ¿no? Pero lo que predomina acá en América y en el Perú es la cultura occidental, ¿no? Miren la regla de Estados Unidos o de Europa, ¿no? De migrar al oprimido. Esa es la escala fundamental de la regla de valores, la escala de valores, ¿no? Que pertenecen a la cultura dominante, porque ellos han sido pues los que han venido a colonizar. Nos han tratado de minimizar, ¿no? Y nos han visto pues como un país que necesita de la cultura occidental, ¿no? Para civilizarnos, ¿ya? Para civilizarnos, para hacernos cristianos, porque ellos nos trajeron también la religión, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros creemos que la única civilización considerada para imaginar es la europea, porque ellos nos han traído a nosotros la visión del mundo, ¿ya? Si no fuera por eso, otra visión tendríamos nosotros del mundo, pero no, nos han traído pues una sola y única base para imaginar también el modelo único de la visión del mundo, la economía, la sociedad, la cultura, la política,
del modelo occidental. Ya está los pueblos indígenas, ya sea del Perú o ya sea de Asia, ¿no? ¿Ya? La evangelización. Yo no reniego de la religión, ¿no? Pero es la que nos han traído ellos, pues. ¿Ya? Nos han impuesto esa cultura. Si hubieran venido los hindús, nos traerían su religión. Si hubieran venido los árabes, nos traerían su religión. Si hubieran venido cualquier otra cultura, nos habían traído su religión. Pero vinieron pueblos europeos, ¿no? Y acá en el contexto americano, en tanto el primer periodo de la imposición del etnocentrismo europeo que comenzó en el siglo XV y continuaron hasta finales del siglo XVIII, ¿no? Y al final del siglo XVIII, 1789, 1780, se levantó Tupac Amaru, ¿no es cierto? 1780, ¿ya? Hasta el siglo XIX, ¿no? Que en 1824 llegaron a la independencia. Pero imagínense desde el siglo hasta el siglo XVIII, en que los indígenas han comenzado las revueltas aquí, ¿no? No solamente aquí en el Perú, sino en toda América, ¿no? Y ya pues 200 años ya era mucho, ya. El ritual de la evangelización del bautismo, por ejemplo, que trajeron los españoles, ¿no? Que era una institución intermediaria de la religión, de la iglesia, ¿no? Acá el que no se bautizaba era considerado hereje, era considerado, no sé, un demonio, satanizando a los peruanos o a los americanos, porque acá creían en su Dios solo, ¿no? Entonces, el bautismo va a convertir al indígena, ¿no? Al pagano, ¿no? Al indio que habitaba, para considerarlo un cristiano evangelizado. O sea, trajeron en una mano la espada, en otra mano trajeron la Biblia. ¿Crees en Dios? Te salvas. ¿No crees en Dios? Mueres. Muchos indígenas, pues, abrazaron la religión católica, ¿no? Por imposición. Ellos tenían, pues, una fe ciega al dios Sol, al dios Huiracocha, ¿no? Era el dios máximo de ellos, pues, ¿no? Entonces, para que los indígenas se arrodillaran, creyeran en ese Dios que ellos traían, ¿no? Inventaron algo, ¿no? Inventaron algo. ¿Usted sabe cuál es la custodia? ¿Sabe? ¿Qué es la custodia? ¿Sí? ¿Arunati? ¿Podría repetir, profesor, lo que dijo? ¿Qué es la custodia? La custodia. Algo así como resguardo. No. Custodia es donde ponen la hostia consagrada para que les pongan a los hermanos, al público. ¿Sí? Conocen, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, listo. Miren, ellos evangelizaron, sí, evangelizaron, trajeron el evangelio, todo. Pero
habían indígenas pues que todavía no creían en el evangelio, no creían en esas cosas. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Ellos en España antiguamente tenían la custodia que solamente era un palo, ¿no? Con un redondo al costado, y que eso era con un espejito, ¿no? Que sacaban la hostia, ¿no? Y la ponían y ahí les ponían, ¿no? Pero a toda la feligresía les ponían. Pero acá en el Perú, ¿no? Le hicieron algo espectacular. Le pusieron rayos. ¿Han visto que las custodias tienen rayos? ¿Ah? ¿Rayos? ¿Han visto? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Saben por qué tiene rayos? ¿Saben? No, profesor. Porque la custodia se parece al sol. ¿Ya? ¿Y qué hacían los indígenas peruanos cuando veían el sol? ¿Ah? Lo adoraban. Ah, lo adoraban. Era su dios Se sol. ponían de rodillas, lo adoraban, pues. Ajá, era ¿Se dan cuenta? Ellos fueron astutos. Sol de justicia, algo así. Claro, ellos fueron astutos, ¿no? Ellos ponían la hostia, la levantaban, y entonces el peruano, el indígena peruano, lo veía y plum, se ponía, se arrodillaba, ¿no? Y el cuerpo al suelo. Esa costumbre se fue calando en los peruanos, ¿no? Ya con los años, pues, ya han comprendido que la hostia, pues, ¿no? Y todos. Acá los peruanos, cuando vemos la hostia, la comunión en la custodia, no nos ponemos de rodillas, apenita nomás, y lo adoramos. Se dan cuenta cómo ellos han calado en nuestra cultura y nos han traído cosas que no nos imaginábamos. Pero es así, pues, ¿ya? Entonces, la escuela juega un papel fundamental en la negación de las identidades culturales, ¿ya? Porque la sola integración nomás, ¿ya? Posible propuesta a los indígenas o los pueblos indígenas a través de la escuela es la aceptación de la lengua y la cultura dominante oficial en perjuicio de la diversidad cultural, lingüística y real. O sea, ellos han impuesto acá su cultura, su religión, su idioma, ¿no? Su forma de ver el mundo, su cosmovisión, ¿no? Por ahí hace ratito me decían que el peruano tenía una cosmovisión diferente. Claro, ¿no es cierto? Pues en estos son los antecedentes donde se encuentran las raíces históricas del divorcio entre la sociedad real y el Estado oficial. ¿Ya? Y este desencuentro perdura hasta nuestros días, pues. Perdura hasta nuestros días. Por eso es que hay toda una controversia, ¿no? Que los peruanos dicen, se les dicen del idioma quechua. ¿Ya? Ahora, el tercer periodo de occidentalización impuesto a través de la imposición del etnocentrismo europeo es el desarrollo de los subdesarrollados. Ese es el Perú, ¿no? Este periodo está vinculado por el mito de la modernidad, ¿no? Y el mito de la libertad tiene que ver con la libertad, la justicia y la visión laica del mundo. ¿Saben lo que es laico, no? ¿Saben? ¿Saben? Cualquier cristiano, profesor. ¿Cómo? Cualquier cristiano. No. Laico. ¿Con chamanes?
son la persona que no usa hábito. ¿Ya? Todo aquel que no usa el hábito es un laico. ¿Ya? Por ejemplo, el que no es cura es laico, pues. ¿Ya? Laicos y curas. Nosotros somos laicos, Nosotros profesor. somos laicos, claro. Ahora, hay laicos comprometidos que están metidos en la iglesia, pues, ¿no? Y otros laicos como nosotros que, bueno, somos laicos, pues, no somos ningún personaje que use hábito, ¿no? No somos curas, ¿no? Como lo afirma Alain Touraine, ¿no? El occidente durante mucho tiempo ha creído que la modernidad era el triunfo de la razón, la destrucción de las tradiciones, de las identidades, de las creencias, la descolonización de lo vivido por el cálculo. ¿Bien? Touraine, 1993, ¿no? Eso es una gran verdad, pues, ¿no? Y acá está, ¿no? El neoliberalismo que nos tiene a todos soportando toda la carga mientras ahí el gobierno está durmiendo, la banca, el empresario, pues nos roba la plata, ¿no? Así es. Esta es la triste realidad del Perú, ¿no? Y que tenemos que trabajar por sacar al Perú de esta situación, ¿ya? Es la pretensión del Estado-Nación como modelo político de querer hegemonizar los pueblos de una manera autoritaria, que se encuentren en las raíces de los problemas contemporáneos y de la raíz de los conflictos étnicos y religiosos no resueltos que se descargan en África, en América, en Asia y de Europa en nuestros días. Hay todavía, ¿no? La modernidad del sentido europeo ha sido considerada como la vía para lograr la libertad, la justicia y el derecho de una sociedad más democrática. Una pregunta, pero a ver, la democracia, ¿de dónde ha venido? ¿Quién ha inventado? ¿Ah? ¿Quién ha inventado la democracia? ¿Ah? ¿O quiénes han inventado la democracia? ¿Tiene idea? El pueblo. Claro, la democracia la hemos inventado nosotros, el pueblo. Por lo tanto, la democracia no es una cosa innata, no es una cosa nacida con nosotros. ¿Ya? Nosotros hemos inventado la democracia. Por lo tanto, nosotros elegimos a los presidentes, nosotros. Los presidentes están ahí por nosotros. ¿Ya? Si a alguna persona no le gusta, mala suerte, el Perú lo ha elegido. Déjalo que cumpla su periodo. No, que es una persona burra, que no sabe hablar, qué sé yo. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Cada pueblo sabe lo que elige. ¿Mm? La Constitución de 1993, la que está vigente, consagra la participación ciudadana, ¿ya? Y dice de que puede revocar a los alcaldes, la junta de regidores y al presidente regional, ¿ya?
Pero al presidente de la República y a los congresistas, nadie los toca. Ellos son intocables, el pueblo no puede levantarse contra ellos. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer tal laberinto que hacemos? Si ahí están el Congreso y la presidencia confabulados los dos en tenernos burros, ignorantes y sumisos. ¿Y eso por qué? Porque lo hemos heredado, pues, ¿cómo se llama? De España. Lo hemos heredado de España. ¿Ya? Entonces, al final del siglo XIX, y a la diferencia de Europa, la modernidad se limita a una proposición ideológica. La modernización no es una declaración política vaciada de su contenido histórico para legitimar la expansión del capitalismo dependiente, como la realización del mito del progreso, ¿ya? Que va a crear falsas oposiciones entre los modernos y los saberes adquiridos de las culturas tradicionales. Entre la cultura escrita y la cultura oral se va a terminar por destruir un patrimonio cultural colectivo importante. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? Que las culturas tradicionales, ¿ya? Las que han estado en los países desde antes de que lleguen los europeos, ¿ya? Van a terminar por destruir el patrimonio cultural colectivo. Y lo estamos viendo acá en el Perú. Lo estamos viendo ahora. ¿No es verdad acaso que la cultura peruana está resurgiendo o no? ¿O está totalmente aplastada? ¿Ah? No, la cultura peruana está surgiendo, profesor. Claro, está surgiendo. Exacto, porque nuestros, como se dice, los que salen al exterior, ¿no? Están llevando nuestras costumbres, y eso es bueno, ¿no? No Y, solamente en el y exterior, nosotros sino también, acá. Claro, lo estamos, ¿qué digo? Estamos haciendo conocer más nuestras culturas, claro. porque antes no era así. No Entonces, era, pues ahora, no era. hoy en día sí, hoy en día lo estamos haciendo conocer más y debemos sentirnos orgullosos de ello, ¿no? Claro, mírenme, las culturas en el mundo, gracias a la globalización, podemos nosotros resarcirnos del yugo de los españoles. Pero hay que saber aprovechar eso. Acá en el Perú, afortunadamente, hay muchos rasgos de peruanidad en toda la cultura. ¿Ya? Que está resurgiendo, está levantándose, sí, sí. Pero nos falta convencernos de que eso es posible, de que eso lo podemos hacer. ¿Ya? No es casualidad, ¿eh? Que esas cosas vayan a estar ocurriendo. No, 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 no. ¿Ya? Por eso digo, la visión occidental del mundo está basada principalmente por la dimensión del tiempo racional que determina la importancia de la productividad y la rentabilidad, sin tener en cuenta de la naturaleza, espacio fundamental de las culturas tradicionales, ¿ya? La naturaleza en estas culturas ocupa un lugar esencial en la visión del mundo y la concepción de su manera de vivir. ¿Ah? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo concibes tu manera de vivir? Ahí está, esa es cultura. Yo les dije la semana pasada, ¿no? Que cultura viene a ser las formas de hacer las cosas. No es que la cultura sea la cultura mochica, chimú, ya ellos tenían una forma de ser. ¿Ya? La cultura inca tenía una forma de ser.
¿no? Ah, la cultura, la cultura de la comida, sí, es una manera de cocinar, porque la comida también es buena, la comida europea, la asiática, la china, la árabe, ¿no? Ahora que hemos visto Qatar, ¿no? Que han hecho haciendo la publicidad tremenda, ¿no? Hemos visto cómo esa visión de comparación del mundo nos han acercado acá la cultura catarí, ¿no? Y hemos visto que la comida también es buena, es rica, ¿no? Se ve agradable, al menos eso se ve en la televisión. O sea, no es, y la cultura catarí también ha sido dominada por Europa, ¿ya? Por si acaso, ¿no? No es de cosa que la cultura catarí ha sido siempre la cultura catarí, no, ¿ya? O sea, esa visión del mundo es lo que tiene que, con la globalización, tiene que acomodarse, ¿ya? O sea, los conocimientos de saber oficial, institucionalizado, por la cultura predominante, no comprenden sino un territorio de saber. Toda la riqueza de los saberes de la vida cotidiana que hacen parte de la educación tradicional, ¿no? Por ejemplo, ha sido excluida de las instituciones de la cultura oficial impuesta por el occidente. La han sacado. Miren ustedes. Ustedes han tocado, han visto los libros de educación primaria de los colegios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Claro, ¿no es cierto? Y ahí habla mucho de las comunidades, habla mucho de la crianza de animales, ¿no? Ahí hacen los ejemplos con cosas cotidianas de aquí, ¿no? Entonces, ya han sido excluidas las cosas del valor cultural de Occidente. No es casualidad lo que está pasando. No es casualidad de que esta forma de hacer las cosas vayan cambiando, ¿no? Tiene un porqué. Y esa es pues la desculturización occidental que tenemos ahora. Ahora, hasta a partir de este implícito cultural que encontramos frecuente la tendencia de inferir, izar el saber, la visión del mundo, la concepción del mundo a la vía de las otras culturas, la pretendida universalidad de la cultura occidental vincula igualmente a ciertas concebidas sobre la base de un solo y único modelo de sociedad, induciendo que es las otras culturas de recuperar sus atrasos en relación a la sociedad occidental. Esta concepción pertenece a al determinismo cultural y hace de la cultura una entidad resistente al cambio y la autonomía a sus diferentes consecuencias e irreductible a ella misma. ¿Ah? Ahora, nosotros tenemos que imaginar una sociedad plural, ¿no es cierto? Es lo que dice el común de las personas, ¿ya? Porque si no tenemos una sociedad que sea plural, que no permitamos que otras culturas entren a la nuestra, entonces va a ser totalmente negativa, ¿no? Entonces, tenemos que imaginar una sociedad plural, multicultural, capaz de administrar la igualdad y la justicia en las diversas culturas de una sociedad abierta y tolerante a la pluralidad que nos ofrecen las sociedades multiculturales
que desbordan las fronteras culturales y las antiguas fronteras sociales. Pero para eso tenemos que ver la cultura en el Perú. Acá los peruanos caminamos cada uno por nuestra cuenta. Y les digo que caminamos porque etnias caminan por su cuenta, culturas caminan por su cuenta, tratando de integrarse a la cultura peruana, ¿no? Pero acá está una de las consecuencias, pues, que trae esta cantidad de culturas, ¿no? Si somos capaces de imaginar la igualdad y la justicia con la diversidad cultural de otras culturas del mundo, ¿no? Con mayor razón va a poderse dar con las culturas del Perú. Si nosotros abrimos nuestra mentalidad y la volcamos al mundo, y del mundo recogemos la cultura, pero que sea administrada con igualdad y justicia, van a ver que sí podemos hacer de Perú uno solo. Que no haya la multiplicidad de culturas, ¿no? Sino que en esa multiplicidad la cultura peruana sepa aceptar las otras culturas como propias, sin tratar de cambiarlas, sin tratar de entenderlas. Entonces, oye, qué rico sería el Perú cuando yo pueda compartir con uno de Puno, con uno de Iquitos, con uno de Pucallpa, con uno de Piura, con uno de Cajamarca, de donde sea, y acepte su cultura como mía propia, y que el otro acepte mi cultura como suya propia. Entonces, vamos a cambiar la multiculturalidad del Perú. Porque es una multiculturalidad divorciada, que no hay punto de encuentro entre ellas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de inculturizar las culturas y hacer una peruana. No, pues eso no va a ser. Es cuando yo acepte la cultura tuya como mía. Entonces sí, yo la comparto, yo la acepto. No la tolero, ¿ya? La acepto, ¿no? Entonces ahí sí podemos hablar de una cultura peruana, ¿no? Entonces ya vamos acabando, ¿no? La globalización y la diversidad cultural. El neoliberalismo, en tanto fundamento ideológico de la globalización, nace después de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este y en América del Norte, ¿no? Estados Unidos. Esta ideología traduce una reacción teórica y política contra el intervencionismo estatal y el Estado social. En 1944, Friedrich August von Hayek publica en el The Road to Stepford, traducido como Camino de Servidumbre. Esta obra constituye en cierta manera la carta fundamental del neoliberalismo. Es un ataque apasionado contra los límites que ejerce el Estado sobre el funcionamiento del libre mercado. Dice, el totalitarismo es la nueva palabra que hemos adoptado para describir los inesperados pero inseparables
manifestaciones de lo que en teoría llamamos socialismo, ¿no? En otras palabras, si voy a ser totalitario con la cultura, no va a haber nada. ¿Ya? En 1974, junto a países capitalistas desarrollados, ingresan en un profundo proceso de recesión, o sea que estaba todo aguantado, que no había capitales, no había inversiones, ¿ya? A causa de hechos de las ideas neoliberales, y comienza a ganar terreno las de von Hayek, que hemos leído hace ratito, y sus discípulos afirman que las raíces de la crisis se encuentran en el poder excesivo de los sindicatos y de manera más general en el movimiento obrero. Entonces, Ronald Reagan estuvo elegido en 1800 presidente de los Estados Unidos, y el neoliberalismo se convirtió en la ideología política de poder. En consecuencia, las consecuencias planetarias que conocemos, en 1982 fue el turno de Alemania, 1882, 1884, de Dinamarca, el símbolo del movimiento escandinavo Estado Providencia, ¿no? En Chile, la experiencia del neoliberal está asociada a la influencia norteamericana, y estuvo como un mentor a Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. La experiencia chilena presuponía la abolición de la democracia y la puesta en marcha de una de las dictaduras más crueles después de la guerra. Si Chile respeta la experiencia piloto para el neoliberalismo en la región, América Latina ha servido también como terreno de la experimentación de los planes que fueron aplicados un poco más tarde a los países del este europeo, como Polonia y Rusia. Después en Bolivia, en 1985, y Polonia y Rusia conocieron y sufrieron la imposición del plan de reajustamiento estructural. Lo que les quiero decir es que en México la tradición totalitaria del Partido Revolucionario PRI es ampliamente conocida, ¿no? Ahí han tenido pues la importancia de estos países, pero de las 4 experiencias, ¿ya? 3 han conocido un éxito inmediato contra la inflación: México, Argentina y Perú, y un fracaso, Venezuela, ¿ya? La aplicación de medidas económicas tales como la reglamentación brutal y la privatización han provocado el crecimiento de la desocupación y el crecimiento de las desigualdades y las injusticias sociales en el marco del autoritarismo y la corrección política. En el caso del Perú, es un ejemplo nefasto de este periodo, ¿ya? ¿Por qué? A ver, porque en esos años ocupó el cargo de presidente de la República un partido liberal, ¿no?, que estaba conjuntamente con este grupo de personas a nivel mundial, llámese México, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese Estados Unidos, Alemania, ¿no?, con el neoliberalismo, y que comenzaron a privatizar las empresas, ¿no?, que han acabado con el fracaso que hemos tenido, ¿no? Y esto es consecuencia de la globalización. Esto es consecuencia de la globalización. No sé qué me quieren decir ahorita que nos queda 4 minutos. ¿Mm? ¿Alguna reacción? ¿Algo de la globalización? ¿Mm?
A ver, díganme algo. ¿Nadie? Nadie. Ya me quedan 2 minutos. ¿Nadie quiere hablar? ¿Hoy ya tiene examen? Profesor, acerca de la globalización, lo que yo he entendido que, o sea, a raíz de los españoles que nos han traído, ¿no? Sus costumbres buenas y malas, digámoslo así, ¿no? Sí. Hay cosas que nos ha enseñado en la globalización, ¿no? Como usted dijo, abrirnos la mente para también ver nuevas cosas, ¿no? Nuevas ideologías que quizás estábamos encerrados y no veíamos, ¿no? Como decir la economía, sobre todo, ¿no? Sí. Y yo creo que no fue tan mala, creo, en mi conclusión, ¿no? Viéndolo de una manera positiva, ¿no? Porque si vemos de una manera negativa, prácticamente pues nos dejó muchas incoherencias, ¿no? Muchas etapas que hemos quemado de Perú, generalmente dominantes, ¿no? Dominantes. Y eso, Gracias, esa es mi Elizabeth. opinión, profesor. Gracias, Elizabeth. Tiene razón. Bueno, ya nos queda segundos nada más. Creo que tenían un examen ahora. En todo caso, le voy a mandar su examen cuando acabe la clase de las 9, pues ya, para que lo hagan. Ya, profesor. Listo. Nos vemos la otra semana, el día martes, con nuevo tema. Chao, chicas, gracias. Pero hablen, ¿ah? Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima.